Ay, no, me equivoqué. Pero es que estoy muy nervioso. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. Vayan por un café, un té, un chocolate o su bebida favorita y siéntense cómodos porque hoy vamos a hablar de cómo podemos tener mejores exposiciones. Antes de iniciar, queremos aclarar que el objetivo de este podcast no será crear los mejores oradores del mundo, porque para eso tendremos que enfrentar muchísimas cosas más. Lo que sí queremos es brindarles algunas recomendaciones para mejorar los resultados que obtengan en sus exposiciones. Empecemos por saber qué hacer antes de la exposición. Primero, preparen el tema. Lo más importante es que se puedan informar bien sobre la temática que van a exponer. Eso va a disminuir los ¿y si me como alguna información importante? ¿Y si me preguntan algo y yo no lo sé? Por eso es tan importante que prepares muy bien lo que vas a decir, precisamente porque entre más preparado estés, más confiado te vas a sentir. Lo segundo, sinteticen. Tal vez por preparar nuestro tema nos llenamos de demasiada información, y eso es buenísimo para nosotros porque básicamente nos hace sentir confiados, pero es súper aburridor para la audiencia. Por eso lo que más recomendamos es que resuman. Eso quiere decir, identifiquen cuáles son los puntos centrales según las necesidades del público que van a tener y el objetivo de la exposición. Es decir, ustedes pueden seleccionar no solo el tema que van a tocar o lo que quieren exponer, sino que es importante que sepan quiénes son las personas que los van a estar escuchando y por ende que adapten el discurso con respecto a lo que ellos van a hacer. Es importante en este caso que ustedes recuerden que no van a memorizar toda la información, precisamente porque lo que queremos hacer en este caso es que el discurso se vuelva parte de ustedes. Por ende, si ustedes simplemente van a recitar la información que estudiaron, pues no tiene muchísimo sentido. Así que lo más importante es que ustedes puedan crear su propio concepto sobre esto, porque además es esto lo que les va a permitir demostrar a otras personas que realmente saben lo que están exponiendo. Recuerden que para esto es súper importante que puedan utilizar un buen apoyo audiovisual. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos para la exposición como tal? Es muy importante que tengan preparado un guión. Es como volverse actores o actrices por un momento. Pueden añadir momentos de reflexión, hacer preguntas retóricas, comentarios graciosos, datos interesantes o lo que sea. Para esto lo más importante es que ustedes puedan ensayar en voz alta y hacer una práctica con el espejo o con personas cercanas. Deben fijarse mucho en controlar la respiración, manejar el tono de la voz y mirar cuál es la gesticulación y el lenguaje no verbal que están haciendo. También es recomendable, como mencioné anteriormente, que ustedes puedan exponer frente a sus familiares o alguna persona cercana que les pueda dar una retroalimentación de cuáles son los detalles que están viendo como positivos y cuáles son esos puntos a mejorar que necesitan tener en cuenta para su próxima exposición. Bueno, y en el momento de la exposición, ¿qué hago? ¿Camino o no camino? ¿Sonrío o no sonrío? Lo primero que podemos hacer es respirar o tener un tiempo en el que podamos meditar, orar o reírnos antes de iniciar. ¿Qué pasa? Esto nos va a permitir que al comenzar nuestra exposición podamos respirar profundamente varias veces para que el nivel de ansiedad pueda disminuir y que nos sintamos más cómodos al hablar. Como estaba diciendo, también se puede tener un tiempo en el que nos alejemos y oremos, meditemos o hagamos simplemente algo que nos genere como más paz, que nos permita disminuir el nivel de ansiedad, lo cual va a hacer que seamos mucho más efectivos a la hora de hablar. También podemos mirar videos graciosos o llamar a nuestro mejor amigo y que nos cuente un chiste. ¿Por qué? Básicamente porque la risa funciona para todo. Eso quiere decir que lo que vamos a hacer es que por unos segundos podamos olvidar cuál es el malestar que estamos teniendo y eso nos va a impedir que tengamos como más malestar a la hora de exponer. Otra cosa a tener en cuenta es que se muevan. Eso quiere decir que vamos a marcar el ritmo de nuestro discurso con nuestras manos o incluso con la forma en la que caminamos. No se trata de hacer una coreografía ni parecer los mejores bailarines, pero pues tampoco es recomendable que estemos como estatuas. La idea es que el movimiento de las manos vaya fluyendo con lo que estamos diciendo. Pasa lo mismo al caminar. Es importante que podamos dirigirnos hacia nuestro público con una velocidad lenta. Es muy importante antes de hacerlo que midamos el espacio en donde estemos. Eso quiere decir, si tengo poco espacio, seguramente no me voy a mover hacia adelante, sino hacia los lados. O si tengo ya un auditorio más grande y que además requiere una distribución de espacio mucho más profunda, lo más seguro es que yo vaya a tener que caminar por todo el pasillo para que las personas puedan mantener la atención en lo que yo estoy diciendo. Lo siguiente es que seas muy consciente de tu voz y del discurso como tal. Es decir, procura no utilizar muletillas, hablar firme y claro, moderar la velocidad del discurso, utilizar un tono adecuado. Recordemos que cuando hablamos de utilizar un tono adecuado, va a variar según el espacio que tenemos. Y las personas que nos estén escuchando, si nos estamos dirigiendo a niños o de pronto personas de la tercera edad, debemos subir un poco más la voz para conseguir que atiendan a lo que estamos diciendo. Pero la podemos disminuir cuando estamos hablando de una población universitaria o estamos hablando con las personas de una empresa.
Es importante que el discurso pueda parecerse una conversación normal sin perder la formalidad que debe tener. Eso quiere decir que en los casos en que sea necesario utilizar un vocabulario puramente técnico, se va a utilizar o es recomendable. Pero si no lo es importante que nosotros podamos adaptar el vocabulario a las personas con las que estamos hablando. Eso significa que siempre podemos mediar o cambiar no el contenido, sino la manera en la que lo estamos hablando. Es importante que cuando estés practicando puedas tener diferentes tipos de público. Es decir, que tú le digas a tu abuelito, abuelito, escúchame y dime qué consideras, que le intentes explicar un tema a tu primito pequeño y al tiempo a tus amigos. Eso te garantiza que 3 grupos diferentes de edad te entendieron el mensaje, por ende es más probable que estés teniendo una buena exposición. Bueno, pero si todavía no se sienten preparados, tenemos algunas recomendaciones más. Si no quieren parecer muy aburridos, cuenten algún caso relacionado con lo que están exponiendo. Incluso, si es pertinente, podrían contar una anécdota o algo que les permita ejemplificar lo que están diciendo. Si es un poco más informal lo que están haciendo, pueden contar algo que les haya sucedido a ustedes mismos en un contexto gracioso que además va a permitir que la otra persona se conecte con su realidad y lo va a hacer mucho más interesante para el público. Por otro lado, es súper importante que puedan preguntarle al público si van entendiendo lo que ustedes están exponiendo o si alguien tiene alguna pregunta. Pueden aprovechar esos momenticos en los que otras personas hablan para que puedan descansar la voz, de pronto tomar algo de agua y repasar el orden que están teniendo la exposición. Siempre nos preguntan, ¿para dónde debo mirar? Nos han dicho muchas veces que debemos imaginarnos a la gente que de pronto está desnuda en un auditorio y demás. La verdad, eso es bastante incómodo. Lo más importante es que ustedes puedan fijarse en mirar un punto fijo hacia el horizonte, o sea, hacia el frente de donde ustedes están, o pueden, para sentir en confianza, mirar a 1 o 2 personas que realmente ustedes conozcan o les generen un apego significativo para que ustedes puedan seguir actuando o seguir exponiendo lo que quieren exponer. Pueden alternar su mirada entre algunos de los oyentes, saltarse entre todas las personas que están hablando o simplemente mirar hacia las diapositivas en un momento. Eso quiere decir que esos son los puntos en los que puedes rotar mientras tú estás hablando. Siempre es importante que puedan acompañar lo que están diciendo con una sonrisa genuina. Incluso cuando es muy formal, es importante que puedan sonreír. Sin embargo, deben tener en cuenta que no es tan recomendable sonreír mucho. ¿Por qué? Porque básicamente eso puede demostrar que estamos inseguros. Las personas que tendemos a sonreír un poco más o a ser un poco más carismáticos, como se conoce, es más normal que nos vean sonreír, pero si usted es muy serio, tiene que tener cuidado un poco de que si va a sonreír en una exposición, no lo tomen como algo de inseguridad o como algo que está muy preparado. La idea es que sea supremamente natural. Las últimas recomendaciones que tenemos es que puedan, a lo largo de la exposición, invitar al público a contarles si de pronto han entendido bien lo que están diciendo o si de pronto pueden ustedes generar una duda en ellos, que es como algo muy importante cuando programamos un discurso. No aplica para todo el tipo de discursos, pero sí es importante en un discurso, por ejemplo, de ventas o en un discurso incluso a nivel personal, que podamos cerrar con un call to action. Entonces cerramos como con algo que nos genere como un llamado a hacer algo nuevo, ¿sí? De hecho, es muy recomendable que al final ustedes puedan preguntarle a su público sobre cómo los percibieron en la presentación, qué errores, qué no errores. No necesariamente tiene que ser delante de otras personas, pero siempre es importante que después de que ustedes lleven a cabo alguna presentación puedan tener una retroalimentación, no solo del contenido, sino de la forma en la que lo hicieron. Y eso sería todas las recomendaciones que podemos darles hoy. Sin embargo, si ustedes quieren fortalecer sus habilidades comunicativas o simplemente quieren manejar un poco la ansiedad y el nivel de malestar cuando están exponiendo, recuerden que en Ipler tenemos los mejores profesionales para que ustedes puedan fortalecer en estas habilidades y muchas otras. Así que esperamos que ustedes nos cuenten cómo les pareció este capítulo y que realmente lo puedan poner en práctica.